Hola, somos los estudiantes de la Universidad Aquino Bolivia, de tercer semestre de la carrera de Derecho. En esta oportunidad vamos a poder presentarles la propiedad. La propiedad. Se concibe la propiedad como el poder de derecho o poder jurídico que se otorga al propietario, para que mediante este poder jurídico realice sus propios intereses. De ese modo es que la Constitución Política del Estado Plurinacional, aprobada en enero del 2009, en su artículo 56, inciso 1, dice que toda persona tiene derecho a la propiedad privada, individual o colectivamente, siempre que cumpla una función social. El Código Civil, en su artículo 105, dice que la propiedad es un poder jurídico que permite usar, gozar y disponer de una cosa, y debe ejercerse en forma compatible con el interés colectivo, dentro de los límites y con las obligaciones que establece el ordenamiento jurídico. Por su parte, Morales-Guillen menciona a Planier y Ribert, quienes acotaron valiosas ideas respecto a la propiedad. Dicen que la propiedad es el sistema más satisfactorio para organizar la distribución de la riqueza material en las necesidades cuya vida económica está organizada sobre la base familiar y en las cuales la simple familia u hogar constituye la unidad normal de la actividad económica. Por otro lado, Osorio menciona que la propiedad es la facultad legítima de gozar y disponer de una cosa con exclusión del árbitro y ajeno y de reclamar su devolución cuando se encuentra indebidamente en poder de otro. El derecho romano indica que la propiedad consistía en la suma de los siguientes derechos: usar la cosa, percibir los frutos, el de abusar la cosa, el de enajenar la cosa, el de disponer la cosa, el de reivindicar la cosa. Además, asegura que el propietario posee el derecho de servirse de la cosa, el derecho a percibir sus frutos y el derecho a disponer de la cosa. Messineo afirma que la propiedad es la estabilidad o consolidación de la posesión exclusiva de los bienes. Además, dice que el poder de derecho transformado en poder jurídico. Periodo arcaico. En este periodo era la que la titularidad sobre un primitivo derecho sobre el suelo, teniendo al frente de ella al paters familias, quien era el que tenía la potestad, la plenitud de sus derechos civiles, por lo que se puede apreciar que hubo una propiedad colectiva, pero privada y no pública. Además, se afirma que propiedad individual es más un poder que una propiedad en el moderno sentido del término. Edad Media. Una característica esencial de esta época es la confusión que existía en relación a los vínculos personales y los vínculos reales. La existencia de los señoríos crea una figura parecida a un jefe rural, donde los cuales tenían total autonomía, llevándolos a mezclar soberanía y propiedad. El régimen de los feudos, más relacionado al derecho privado que al público, se convierte en un derecho concreto de propiedad, que subsistirá hasta 1789, año en que la Revolución Francesa pondría fin radicalmente al feudalismo. Edad moderna. La edad burguesa determina cambios en el poder, pero siguiente siendo ostentado por aquel que posee el dominio. Ya en los textos constitucionales va el pago de impuestos por la tierra, la propiedad, genera oposiciones para el acceso de la defensa de los derechos de la propiedad registrados, de la propiedad notarios, jueces y fiscales, estudiadas con cautela por los hijos terratenientes, como pueden comprobarse estudiando las estadísticas de la época. Edad contemporánea. La propiedad en la edad contemporánea se afianza para el beneficio de la humanidad y de la economía mundial mediante la elaboración de instrumentos legales que hacen posible la
convivencia pacífica de las personas en cada región de tierra, dependiendo de la condición política a que es sometido el dominio de la tierra. Características son ilimitación. El propietario tiene poder de ejercer sobre la cosa que es el objeto de derecho, pudiendo restringir, descomponer, destruir su derecho. Exclusividad. Es el derecho exclusivo en el sentido que se beneficia solo el propietario. Perpetuidad. Dice que no tiene tiempo de duración, dura tanto como su objeto, como puede perderse el uso. Propiedad, condición. Las modalidades de la obligación solo puede citarse la condición de los derechos reales. Elementos de la propiedad o prerrogativas. Los elementos de la propiedad, según Osorio, son usar la cosa, percibir los frutos, abusar y disponer de la cosa y el derecho a poseer. Según el Código Civil vigente, en nuestro artículo 105, la propiedad es un poder jurídico que permite usar, gozar y disponer de la cosa, ya que estos elementos de la propiedad son el derecho a usar, el derecho a gozar, el derecho a disponer del bien y el derecho a poseer. Función social de la propiedad. La propiedad es el derecho real más completo y pleno que se puede tener sobre una cosa, pero no es absoluto. Tiene una función social que lo legitima y dignifica, lo cual se indica en el Código Civil. En el artículo 106 que nos dice: la propiedad debe cumplir una función social y es concordante con el artículo 22 de la Constitución Política del Estado. Morales Guillén cita a Messineo y asegura: la función social supone de que la propiedad cumple también una finalidad social. Además, obliga al propietario a ejercer su derecho en interés a todos, o al menos sin que pueda ir contra los intereses en general. Diferencia conceptual entre dominio y propiedad. Dominio se refiere a la titularidad sobre un objeto corporal, que va conectado con una cuestión jurídica. El mismo se reserva para las cosas muebles e inmuebles. Es considerado como un derecho de propiedad sobre las cosas. En cambio, la propiedad se refiere a una cuestión jurídica, la cual toma una significación más amplia, ya que comprende también los derechos, no solo las cosas. También se emplea para referirse a todos los derechos susceptibles de aprehensión pecuniaria, y además es un concepto económico jurídico que se refiere a todos los derechos reales. La mayor parte de los términos de dominio y propiedad son usados como sinónimos desde la época romana. Por parte de Pendes Serfield, opina que las palabras dominio y propiedad son usadas como sinónimo. Este criterio se extrae de la jurisprudencia española. Por el lado del Código Civil chileno, asegura en el artículo 582 que el dominio, llamado también propiedad, es el derecho real en una cosa corporal para gozar y disponer arbitrariamente de ella. También tenemos a Hugo Galindo, ya que era autor nacional, que asevera que la propiedad, a diferencia del dominio, es una significación más evolucionada acorde con los avances de la ciencia y los factores espirituales de la humanización del derecho. Entonces afirma que la propiedad es la expresión moderna y avanzada del dominio. Sin embargo, es necesario realizar una diferencia conceptual entre ambos términos para así tener una idea más clara al respecto. Pérdida del derecho de propiedad significa la cesión de la actividad jurídica entre las personas, y la cosa puede darse por un acto de la voluntad del titular o por causas totalmente ajenas de ésta. Desde un punto de vista del objeto se presenta la destrucción material y destrucción jurídica, y desde un punto de vista del sujeto se tiene la cesación voluntaria y la cesación involuntaria. Hay situaciones en las que la ley de la propiedad dispone que las pertenencias personales pueden
dejar de ser posesión de sus dueños legales, ya que éstas entren en posesión de otra persona o no. La expresión modos de perder la propiedad o dominio se usa para referirse a aquellos hechos o actos jurídicos que producen el efecto contrario a los modos de adquirir la propiedad. Esto es la desaparición del vínculo jurídico que une el patrimonio a una persona. Los modos de perder la propiedad pueden clasificarse en voluntarios e involuntarios. Modos de adquirir la propiedad. Por medio de distintos modos o formas de adquirir la propiedad se puede empezar a ser propietario. Adquirir la propiedad es atribuirle a una persona derechos sobre un objeto determinado, es decir, que ingresa a su patrimonio. Galindo Decker afirma que es la forma jurídica mediante la cual se realiza el título, es decir, es el complemento del título que corresponde a la forma prevista por la ley, para legitimar a una persona como propietario y aceptar su derecho sobre un bien determinado, mueble o inmueble. Por tanto, se advierte que debe considerarse que la propiedad se adquiere de un solo modo. Aquellos hechos o negocios jurídicos que se otorgan a un sujeto son derechos inherentes a la propiedad de un patrimonio determinado. Se les considera modos de adquirir la propiedad. Modos de adquisición originaria. La adquisición originaria es cuando el adquiriente no recibe derechos de ninguna otra persona, es decir, se presenta objetos sin dominio anterior. No puede descubrirse una sucesión jurídica, una derivación del dominio adquirido, porque no existe una voluntad anterior o procedente que lo transfiera. Los modos de adquisición originaria son ocupación, accesión y usucapión. La ocupación, según Caballenas, es el modo originario de adquirir la propiedad mediante la aprehensión o apoderamiento de una cosa que carece de dueño, por no haber tenido nunca, por haber hecho abandono de la misma, de su último propietario o por haber fallecido. También tenemos la ocupación de cosas animadas. Dentro de estas se encuentra la caza y la pesca, los cuales están regidas en el artículo 141. El enjambre de abejas, la cual se rige en el artículo 142. También tenemos la migración de palomas, conejos o peces. Esta se encuentra en el artículo 143. También tenemos ocupación de cosas inanimadas. Estas pueden ser muebles de nadie, señalado en el artículo 140. Por otro lado están las cosas encontradas, que está en el artículo 144. En el mismo cuerpo legal tenemos las cosas perdidas, abandonadas en ferrocarriles u otros. Estas están en el artículo 145. Y por último tenemos los tesoros, que están en el artículo 146 del mismo cuerpo legal mencionado. La accesión. Según Galindo Decker, este término es el sentido general del acrecimiento de una cosa mueble o inmueble, debido a la incorporación de otra. Este término dice que todas las construcciones, plantaciones u obras hechas sobre o bajo el suelo pertenecen al propietario de éste. Accesión moral. Aquella forma que parte de la propiedad de los accesorios de la cosa principal, que permanentemente afectan a un fin económico o de ornato. También tenemos la accesión discreta. Se presenta en eventos de hacer suyos o tomar frutos del dueño de una cosa generada, comprendidas con el dominio de la cosa principal por su destino natural. La accesión natural. Esta tiene lugar espontáneamente de la obra de la naturaleza. Accesión de mueble a mueble. Se manifiesta en el Código Civil en el artículo 147 y por su parte tiene la especificación citada en el artículo 148. Accesión de mueble a inmueble. Esta se denomina artificial o industrial. Se produce a través de obras humanas expresadas en edificaciones, plantaciones u obras. Esta manifiesta 4 tipos de cómo acceder y cómo puede darse 4 maneras de accesión. 1. La obra hecha sobre o bajo el suelo en el artículo 127. Obras hechas en el suelo
con material ajeno en el artículo 128, obras hechas por un tercero con materiales propios, artículo 129, y obras hechas por un tercero con materiales ajenos. Esto se manifiesta en el artículo 130. Por último, tenemos la accesión de inmueble a inmueble. Esta se trata principalmente de la expresión cabal de una accesión inmobiliaria, habiendo cuenta en ella hay una propiedad que participa el hombre, es obra exclusiva de la madre naturaleza. En este grupo se encuentran el aluvión y la abolición, como formas de accesión natural dentro de los modos originarios de adquirir la propiedad. Por último tenemos la usucapión, que según Morales Guillén es la prescripción adquisitiva del régimen anterior o del modo de adquirir la propiedad de una cosa por posesión de la misma durante un tiempo prolongado. Según los hermanos Masseud, la adquisición por el poseedor de una cosa del derecho de propiedad de otro derecho real sobre una cosa, por el efecto de la posesión prolongada. Y esto encontramos en el artículo 134 del Código Civil vigente. Modos de adquisición derivativos. La mayor parte de los modos de adquirir la propiedad de la adquisición derivativa y la sucesión mortis causa es la transmisión de derechos y obligaciones de quien muere a alguna persona capaz de adquisición de derivativos. Según el momento en que se opera la adquisición se encuentra la sucesión inter vivos y la sucesión de causa. Sin embargo, los modos de adquirir aquello atribuye al dominio, transfiriéndolo o transmitiéndolo desde un antiguo titular a uno nuevo. Cuando lo transfiera por el dominio, sea de alto entre vivos, no se transmite. Cuando el dominio ya tiene por sucesión o causa de muerte, la importancia de la clasificación es importante para examinar la perfección de la adquisición y del dominio. Así se ha adquirido por un modo originario. La propiedad adquirida será plena. En cambio, si el modo de adquirir la propiedad adquirida será plena como el anterior titular, pues esta materia al principio puede transferir sin ningún problema. Según Nicolás Rojas, ha sido derivado a lo largo para gobernar por el transmitir de los derechos, ya que cuya consagración con otros es de esta forma se adquiere un inmueble grabado como hipoteca. El dominio se adquirirá con esta limitación. Según Andrés Orrego, define al modo de adquirir como el derecho o acto jurídico que produce efectivamente en la adquisición del dominio u derecho real. Si se examinan los artículos del Código Civil, la ley no da conceptos claros del modo de adquisición, sino solo los enumera. Estas son las ocupaciones de la muerte y la prescripción adquirida. Este concepto hace referencia directa al dominio, es decir, que existe una referencia directa a un solo modo de adquirir la doctrina al dominio. Muchas gracias a todos y esperamos que el video sea de mucha ayuda para su conocimiento de cada uno de ustedes.